todos. Bueno, bienvenidos nuevamente a Carla Lila. Este es el segundo vídeo en realidad. Los que hayan tenido la oportunidad de ver el primero verán que este tema, si bien siempre todos van a tener que ver con el desarrollo personal, humano, experiencial, digamos, ¿no? Espiritual, este es para hablarles sobre la espiritualidad entendida desde algo esencialmente terrenal, ¿sí? Y realmente esta reflexión es eso, es una reflexión, es un punto de vista, es mi percepción y cómo yo he vivido y he ido desarrollando mi percepción de la espiritualidad a lo largo del tiempo, después de 10 años de una práctica espiritual constante y diaria, ¿no? Y esto no fue siempre así, es decir, mi concepción de la espiritualidad al comienzo, hace 10 años, era muy etérea, muy abstracta, muy flower power, digámoslo así. Quería iluminarme y de alguna forma quería vivenciar esa conciencia de la unidad constantemente, ¿no? Pero había como dos compartimientos, ¿sí? Mi vivencia espiritual, desde cuando yo meditaba, cuando hacía mi práctica devocional, cuando me dirigía al maestro o a mis guías, en aquel momento desde mis creencias, y después estaba, sí, la otra gaveta o el otro compartimiento que era la vida real, ¿no? Donde me encontraba con un montón de obstáculos y realmente esa dimensión bonita, espiritual, de paz, tranquilidad, sosiego y unidad con todo se iba diluyendo, ¿no? Y me costaba, ¿sí? En ese tiempo, hace años, realmente entender cómo podía compaginar todo ese sentimiento, ese éxtasis que me provocaba mi práctica espiritual diaria en mi soledad, ¿sí? En mi soledad buscada, mi práctica espiritual en solitario, cómo podía compaginar eso con mi vida diaria, con lo que yo hacía, con lo que a lo que me dedicaba, con la relación con mis seres queridos, con mis amigos, ¿sí? Con el mundo exterior en general, ¿no? Y de alguna forma, con el tiempo, fui comprendiendo que es que la dimensión espiritual y la práctica espiritual abarca, contiene e incluso trasciende las demás dimensiones del ser humano, ¿sí? Digamos, la dimensión física, mental, energética, emocional, ¿sí? Es contenida por lo espiritual, por el espíritu. El espíritu es el aliento de vida, por lo tanto contiene todas las dimensiones del ser humano. No podemos separar y hacer una práctica meditativa y luego ir pues insultando al otro, ¿sí? No sabiendo cómo manifestar esa energía que hemos vivenciado y encarnado en nuestra práctica espiritual diaria, personal, cómo manifestarla alrededor de nosotros, hacia nosotros mismos y después en cada una de las circunstancias que se nos presentan en la vida. Y de eso es lo que quiero hablar acá, ¿no? De cómo realmente yo entiendo, comprendo y consigo la espiritualidad como algo eso, profundamente terrenal, porque estamos en este mundo, en esta dimensión, en este momento donde todo es desde la manifestación. Es decir, es un mundo de polaridades, como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro, ¿sí? Positivo, negativo, femenino, masculino, es cuestión de polaridades, ¿no? Entonces, si yo me quedo en mi mundo interno, con mi espiritualidad muy bonita, mi paz y mi sosiego, y de alguna manera lo vivo yo sola, pero no lo manifiesto en todo lo que hago, en la relación conmigo misma realmente, desde mis creencias, de mis pensamientos, desde el orden y la integración de todos esos aspectos de mi ser para ser un ser completo y mostrarme así ante el mundo exterior, realmente es como dejar la espiritualidad aparcada en una caja después que yo medito, después que yo hago mis rituales, hago mi práctica, mi devoción, cada uno según sus creencias, y después ir al mundo y ser otra persona, ¿no? Entonces la idea es que esa espiritualidad se haga manifiesta, se manifieste y accionemos esa conciencia, ese estado consciente de unidad que logramos en nuestra práctica espiritual personal, que vamos desarrollando a través de esa práctica en todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, en nuestra energía en general, ¿sí? De forma que esa espiritualidad abarque, ¿sí?, en la completud del ser. Entonces, desde ese lugar yo siempre consigo, digamos, el trabajo interno, consciente, digamos, ese trabajo terapéutico que cada uno puede hacer en solitario o requerir a alguien para que le ayude en ese trabajo de autoconocimiento, de autoconciencia, de autoindagación.
para desde esa conciencia, digamos, desde esa dimensión psicológica, humana, entender esa espiritualidad y vivirla de esa forma. Es decir, a medida que yo me conozco, a medida que yo consigo ir venciendo, digamos, ciertos obstáculos que tengo a nivel personal, ciertas heridas que desde el pasado me van persiguiendo y me hacen encarnar ciertas máscaras, ciertas sombras, a medida que todo eso se va haciendo consciente, se va reconociendo, se va aceptando y después se va integrando de forma luminosa en nuestra completud como una individuación, ¿sí? De un ser completo, íntegro, ¿sí? De una conciencia cada vez más expandida. Es así como la espiritualidad tiene real sentido desde mi punto de vista, porque realmente estamos encarnando en cada momento de nuestra vida esa conciencia plena, ese ser completo, no a medias, ¿sí? Es decir, bueno, con aquel compañero muestro esta máscara, aquel otro me mueve esta sombra, pero yo no la quiero ver, este otro me despierta esta herida y estoy reticente a tener esta relación, pero tampoco quiero trabajarme en lo personal, entonces simplemente me dedico un rato a meditar, pero el resto de la vida la dejo como está, no quiero mover nada, no quiero transformar nada. Entonces desde ese lugar la espiritualidad realmente se queda en la superficie, es una espiritualidad, que está ahí como en el borde del agua, pero si no buceamos al fondo de nuestra psique para cambiar lo que existe, ese nivel de conciencia se queda como está. Y quizás solo cuando accedemos a un estado de relajación profundo, accedemos a inconsciente o al subconsciente, ¿sí? A unas ondas muy relajadas, ¿sí? A nivel cerebral, es que podemos quizás en la meditación acceder a esos estados de éxtasis, de conciencia plena, donde recibimos mensajes, donde nos sentimos parte de todo. Pero la idea es en la espiritualidad realmente, y todos los maestros realmente, independientemente de la religión, los maestros espirituales principales siempre han hablado de esto, ¿sí? De vivenciar esa conciencia de la unidad, esa pertenencia a todo lo que existe. Somos una chispa, un aliento de vida perteneciente a ese aliento y a esa matriz divina que lo mueve todo, ¿sí? Que crea todo, desde donde se sostiene todo y que se destruye y se vuelve a crear, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la espiritualidad es esencialmente vivencial. Abarca toda la experiencia humana, todo lo que hagamos, digamos, sintamos, expresemos, está imbuido o no de la espiritualidad según nosotros queramos encarnar todo eso que se nos va moviendo en nuestra práctica espiritual diaria, o queramos simplemente dejar todo como está, porque el trabajo interior no es sencillo, porque requiere realmente ir a esos lugares donde usualmente no queremos ir, ¿sí? Pero es ahí donde está el cambio, ¿sí? Y Carl Jung hablaba de esto, ¿sí? Había una frase de él que él comentaba y decía: uno no alcanza, ¿sí? la iluminación, ¿sí? Fantaseando con la luz, sino haciendo consciente la oscuridad, ¿sí? Y es justamente eso, es esencialmente psicológico, de un desarrollo humano, consciente, psicológico, que esa espiritualidad se encarna, se hace viva y se manifiesta realmente de forma presencial en todo nuestra vida, en todo lo que hagamos. De otra forma, es como les comentaba antes, y esa fue mi sensación al principio. Yo me sentía muy vinculada, muy conectada con todo, con muchas cosas que iba sintiendo en mi práctica diaria espiritual, personal, pero en mi vida diaria no sentía un cambio real importante. Había sí cierto despertar. Obviamente la meditación siempre te ayuda a tener la mente más despierta, a organizarte, a cuestión de hábitos, de creencias, pero se quedaba siempre hasta cierto punto, ¿sí? No había un cambio, una transformación que fuera, ¿sí? Al fondo de las cosas, ¿sí? Eso se logra justamente desde un trabajo interior. Entonces, para mí el trabajo interno, ¿sí? De conciencia, de autoconocimiento, es inherente a la práctica espiritual. Es decir, no está separado. Para mí el desvincular nuestro crecimiento interno de conciencia, psicológico, nuestra propia forma de indagarnos
¿sí? De ir limpiando, de ir sanando, de ir integrando aspectos que están aparcados en el inconsciente o que no queremos reconocer de nosotros mismos. Si eso no ocurre, no se integra como parte de nuestra práctica espiritual, la espiritualidad queda concebida como algo, como digo yo, flower power, muy bonito en la meditación, y después en la vida diaria podemos actuar al contrario de lo que nosotros sentimos en la meditación. Entonces la idea es realmente vivir esa espiritualidad, vivir la conciencia de la unidad, y eso se consigue desde el trabajo interior, desde el autoconocimiento, ¿sí? Desde la autoconciencia. Cuando yo consigo que todos esos aspectos perdidos de mí se vayan repatriando, ¿sí? Voy haciendo que esos aspectos, esas sombras que yo no quería ver, que no quería reconocer, empiezo a trabajar con ellas, empiezo a hablar con ellas, empiezo a reconocerlas, empiezo a aceptarlas, empiezo luego a integrarlas de una forma útil, porque siempre la sombra después lleva un regalo si la integramos correctamente. Toda sombra tiene su contraparte, la luz. Como les decía al principio, todos son polaridades. La cosa está en encontrar el balance en todo, ¿sí? No en los excesos, ni en el defecto, ¿sí? Ni en la otra contraparte que es el exceso, sino saber compaginar y buscar un vínculo sano y balanceado en cada arquetipo que se mueve dentro de nosotros, porque nosotros podemos encarnar todos los arquetipos y en algún punto lo hemos encarnado en algún momento de nuestra vida, más o menos, y desde la luz o de la sombra, ¿sí? Entonces, a medida que nos conocemos y a medida que vamos honrando nuestra historia personal, sanando los vínculos maternos, paternos, los vínculos familiares en general, ¿sí? A medida que vamos sanando heridas que nos llevaron después a construir una serie de condicionamientos, de programaciones, de creencias limitantes, todo ese trabajo es parte de la práctica espiritual y es la esencia misma, según un punto de vista, de la práctica espiritual, ¿sí? Entonces, por eso yo ya no consigo más la práctica espiritual como algo, ¿sí? De sentarme a meditar y estar simplemente en paz y bien y después hacer lo que me apetezca, ¿sí? Hay que trabajarse, ¿sí? Y no buscar que, digamos, el trabajarse a veces está vinculado a la palabra trabajo como un esfuerzo. Y sí, es verdad, el trabajo interno o la exploración interna, vamos a cambiar de palabra, ¿sí? Para hacerla más amigable es necesario, ¿sí? Requiere un esfuerzo, ¿sí? Y requiere una disposición a estar por y para ello, ¿sí? Pero en algún momento, cuando nos sintamos preparados, ese momento debemos cogerlo y hacerle tiempo a nuestra práctica espiritual y vincularla con esa práctica de conciencia interna, de autoindagación, de trabajo personal, ¿sí? De lo contrario, es como vivir 2 horas en la meditación de una forma y vivir las 22 horas del día que quedan restantes con la otra máscara que yo estoy acostumbrada y desde el ego al cual estoy acostumbrada a mostrarme, ¿no? Y a pensar que eso es lo que soy yo, ¿no? Entonces la conciencia de la unidad se gana realmente desde el autoconocimiento y eso lleva una serie de recursos, de herramientas, de trabajo personal diario, así igual mismo, sobre todo los que tienen ya una práctica espiritual diaria, igual que hacen su práctica espiritual diaria, pues el trabajo personal, de observarnos, de ser conscientes de cómo estamos actuando, de cuáles son nuestros detonantes, cuáles son las raíces de nuestros comportamientos, aquella creencia que parece que me está persiguiendo y que no entiendo por qué, aquel dolor profundo que no termino de soltar, ¿sí? Todo esto de acoger la emoción, de acoger lo que somos, ¿sí? Y cambiar aquello que ya no nos sirva y sobre todo ser cónsonos con el recuperar todos los aspectos de nosotros, ¿sí? No solo los que nos son agradables, entonces esos son los que mostramos, sino realmente aquellos que en algún momento percibimos que no eran aceptados, que no iban a ser queridos por la sociedad o por el resto de personas que nos rodeaban, los fuimos aparcando, ignorando y ocultando, pero están ahí, son parte de nosotros. Entonces, hasta que no seamos un ser íntegro, ¿sí? De lo que hablaba John justamente, una individuación, un ser completo e íntegro con todos sus aspectos justamente conscientes. Esa espiritualidad se queda en eso, en lo etéreo, en lo abstracto, pero no lo vivenciamos. Entonces, en lo que manifestamos, muchas veces después
nos molestamos porque parece que pedimos un montón de cosas y todo es muy maravilloso, y tenemos en la meditación y en nuestro trabajo espiritual una conciencia de que podemos hacer todo a través de nuestro poder personal, pero si no conectamos con ese poder personal en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, en nuestro sentir, en nuestro hacer, en toda la completud de lo que somos, esa energía se diluye, ¿sí? Esa energía que se nos mueve en nuestra práctica espiritual y en ese tiempo profundo de relajación, de contacto con nuestros niveles de conciencia más profundos, simplemente se diluye en el agua, ¿sí? Entonces eso es lo que quería un poco compartir hoy. Esto da para mucho, pero yo sé que me tiendo a alargar porque me apasiona hablar del autoconocimiento y de todos estos temas y de la espiritualidad y de la práctica espiritual, pero sí quería compartir esto y espero que, igual que les dije en el vídeo anterior, que todo aquello que quieran preguntar, aquello que quieran compartir, debatir, pues aquí abajo lo hagan, ¿sí? Que me interesan mucho sus comentarios y su feedback. Invitarlos a todos también a que ahí va a aparecer también acá abajo, a que se suscriban a mi página, a que también pues visiten mi página web y mi Instagram y todo lo que vaya publicando en las redes sociales, que va a tener siempre que ver con estos temas y que espero que les ayuden o les sirvan de alguna manera. Y aquello que no les sirve, como les digo, lo desechan, porque eso es lo mismo que hago yo. Solo aquello que nos resuene, al final nos va a ser útil y lo vamos a poner en práctica, o lo vamos a intentar poner en práctica, ¿no? Entonces les mando un beso a todos y bueno, nada, hasta el próximo video, y que sepan que cualquiera que quieran consultar conmigo a nivel de cualquiera de las sesiones que ofrezco, pues está ahí en la página web la opción para las sesiones online y para las sesiones presenciales, de todas mis consultas y de las distintas formas de terapia que ofrezco. Así que un beso muy grande y parece que ya los conociera, ¿sí? Les mando un beso a todos y un abrazo fuerte. Adiós.